Muy bien. Bueno, pues muy buenos días. Les damos a los amigos representantes de los medios de información. Les damos la bienvenida a esta rueda de prensa de las instituciones particulares de educación. Están aquí representantes de la Alianza de Colegios Multiculturales de México, la Alianza para la Educación Superior, Asociación Nacional de Escuelas Particulares, Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares incorporadas a la SEP y de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. Vamos a darle la palabra bueno, y les damos también la cordial bienvenida a todos los compañeros periodistas. Vamos a darle la palabra a Pilar Martínez, que es presidenta de la Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares incorporadas a la SEP, ANEPI, para que por favor pues nos dé a conocer el comunicado que han preparado para este día. A los compañeros periodistas les solicitamos por favor que si pudieran entrar con su micrófono apagado mientras no tengan el uso de la voz, para que pues no tengamos interrupciones. ¿Sí? Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Es un gusto estar con ustedes y desde luego haber atendido nuestra invitación. Muchas gracias por ello. Es un asunto de suma importancia para toda la educación en México. Y decimos alto a la NOM 237 por perjuicios económicos para escuelas particulares y de padres de familia. Para nadie es desconocida la crisis económica de salud y social en la que se encuentra el país debido a la pandemia de COVID-19 y las secuelas que el confinamiento de más de 17 meses acarreó a todos sus habitantes. Tampoco la recuperación económica será desigual, lenta y que quienes sufrirán mayormente serán los sectores económicos de los deciles medianos y más bajos, cuando ya existen estimaciones de que la pobreza aumentará en 12 millones de personas, mientras la pobreza laboral creció hasta 40.7% el año pasado. La pérdida de empleos y menores niveles de ingresos en la población económicamente activa ha provocado que el mercado en general se deprima a niveles nunca antes vistos y la educación particular no ha quedado libre de afectaciones. Cuando los padres de familia del alumnado de la mayoría de las instituciones que representamos se encuentran en estas circunstancias. Como les dimos a conocer en la pasada rueda de prensa, en el ciclo escolar 2019-2020, de los 3.700.000 alumnos inscritos en el sector de escuelas particulares de educación, sufrimos la deserción de 155.400 educandos, quienes dejaron sus estudios sin concluir, tras la declaración del confinamiento, porque en sus hogares carecieron de recursos para comprar laptops, tablets, computadoras o teléfonos celulares para tomar las clases en línea o porque sus padres perdieron el empleo. Para el periodo 2020-2021, 243,000 alumnos que terminaron el ciclo anterior no se inscribieron por falta de recursos, lo que suma 398,000 registros menos. Cifras que sin duda han sido un golpe para las instituciones particulares de educación, sobre todo a las más pequeñas que ya cerraron.
A este escenario, que implica una lenta recuperación económica de la población, la inversión de las instituciones particulares para adaptar la educación a nuevos esquemas, como son las clases en línea o híbridas, que provocaron la adquisición de tecnología que aún se paga y la pérdida del 12% de nuestra matrícula respecto del ciclo 2019-2020, aún no se contabilizan las pérdidas de escuelas y alumnos con respecto al ciclo que acaba de iniciar. La Secretaría de Economía nos quiere imponer una norma oficial mexicana que implicaría no solo una mayor sobreregulación, invasión de facultades intersecretariales y violación al Estado de Derecho, sino un perjuicio mayor a la economía de las escuelas y de los padres de familia. Les comentamos. Las instituciones particulares de educación existimos como parte del sistema educativo nacional. Somos coadyuvantes con el Estado mexicano y como parte de la libre elección del ciudadano para acceder al derecho fundamental de la educación, que se inscriben en un Estado libre y democrático, donde hay quienes deciden enviar a sus hijos a estudiar con nuestras representadas, por la ventaja académica y la diversidad de servicios que ofrecemos en nuestras comunidades escolares. Y es así, tal la ventaja académica de servicios ofrecidos, que los que no deseamos bajar esos servicios, esa calidad, no deseamos bajar ese nivel para cumplir el objetivo de nuestra existencia. Sin embargo, hoy la Secretaría de Economía, a través de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia que dirige Jesús Cantú Elizondo, y sobre todo el Director General de Normas, Alfonso Guati Rojo Sánchez, están construyendo una norma oficial mexicana que, de aprobarse, generaría una mayor sobreregulación a la escuela particular, afectando directamente a los padres de familia en medio de la coyuntura económica que estamos atravesando como consecuencia de la pandemia por COVID-19. Un punto muy importante, porque sentimos que hubo discriminación en contra de la red de instituciones particulares de educación, es que en la alerta sanitaria se nos consideró como industria, porque se instruyó que no podíamos disminuir los costos de nómina, mientras que a otras áreas sí se les permitió. Con estas disposiciones emanadas del gobierno federal, a pesar de que bajó el número de alumnos, nuestros costos de operación continuaron siendo los mismos. Nos cobraron todos los impuestos y las aportaciones al IMSS, sin ningún tipo de descuentos ni plazos que nos permitieran enfrentar de mejor forma el flujo de caja. Y ahora, con este proyecto de norma oficial mexicana, si se llegara a aprobar, el impacto negativo de los costos de operación derivaría en obligar a las instituciones particulares a 1. No exigir el pago de colegiaturas durante 3 meses y 15 días, pero sí a continuar prestando el servicio de educación por un acuerdo intersecretarial de 1992 entre la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, SECOFI, y la Secretaría de Educación Pública, contraviniendo el artículo 5º constitucional. Nos perjudica porque si la escuela no cobra, ¿cómo paga sus nóminas? Que es la justa retribución por su ejercicio profesional. Esta es una disposición discriminatoria y que genera corrupción. Lo copiaron de este acuerdo del 92 y agregaron todavía 15 días más. En algunas instituciones, la falta del pago oportuno de los padres de familia equivaldría a dejar de contar con entre 25 y 35% de los ingresos anuales, sin tomar en cuenta
que los flujos de operación mensuales serían afectados y orillaría a las instituciones particulares a contratar créditos para pagar la nómina y el resto de los costos de operación, lo que aumentaría el gasto de 12.7 a 14.6%, tasa de créditos revolvente, PYME y o créditos a tasa fija, dependiendo de la institución bancaria. Se apagó tu micrófono, Pili. 2. A certificar cada 2 años el cumplimiento de la NOM 237 ante organismos que serían o serán autorizados únicamente por Profeco y la Secretaría de Economía. Los costos de esa certificación no han sido determinados o dados a conocer por las instituciones particulares. Sin embargo, existirían, ya que el proyecto de la norma claramente estipula que los costos serán absorbidos por los particulares que presten los servicios educativos. Desde el punto de la calidad educativa, existen en México diversas agencias acreditadoras en educación básica. Algunas de las más famosas son College Board y el Bachillerato Internacional, de quienes el valor de su acreditación va de los 1,800 a los 11,000 dólares americanos. Esto sin considerar los costos asociados en inversión. En educación superior, las tasas de las agencias acreditadoras oscilan alrededor de los 100,000 pesos por programa educativo. 3. Nos obligaría a registrar los contratos que celebramos con los usuarios del servicio de educación ante Profeco y además incluir en los mismos las cláusulas definidas por Profeco. Cobrar únicamente aquello que Profeco considere debe cobrarse y también renunciar al derecho de acudir al Poder Judicial para dirimir controversias que deriven del contrato, pues Profeco será la encargada de ello, convirtiéndose a la vez en juez y parte. Actualmente, los requisitos para registrar un contrato ante Profeco exigen, en el caso de personas morales, como son la gran mayoría de las instituciones particulares, poder notarial del representante legal debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. El costo promedio de dicho otorgamiento es de aproximadamente 3,000 a 5,000 pesos más aproximadamente 1,910 pesos por derechos de registro. Existen diversas modalidades educativas que implicarían la celebración de un contrato con el usuario cada 3 o 4 meses. 4. De igual forma, nos obliga a no exigir un código de vestimenta, ignorando que, para el desarrollo de actividades deportivas, laboratorios y o talleres, por ejemplo, es necesario el uso de determinadas prendas o accesorios, con el fin de salvaguardar la integridad de los estudiantes, así como garantizar los aprendizajes correspondientes. Además, las instituciones del Estado que imparten educación también hacen uso del uniforme escolar. Esta propuesta ignora que en el marco de la Agenda 2030, el uso de uniforme escolar en educación básica se considera una herramienta para el logro de las metas estipuladas en el apartado 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, puesto que elimina desigualdades socioeconómicas, favorece la autoestima, impulsa el aprendizaje de valores de respeto y solidaridad al crear un sentido de pertenencia. 5. También nos obligaría a pagar la sanción que Profeco determine en caso de cualquier incumplimiento a la NOM 237, entre las que se encuentran los requisitos de infraestructura y equipamiento.
Las características de infraestructura y equipamiento ya se encuentran previstas en la legislación en materia educativa y son indispensables para obtener la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, los REBOEs, con todas las ventajas que dicha autorización tiene para los alumnos. La sanción pretendida por la NOM 237 perdón. La sanción pretendida por la NOM 237 respecto a dichos conceptos implicaría el pago de una doble multa por la misma causa. Como insistimos, es una sobreregulación. Y les recordamos algo que ustedes ya saben. Las multas por incumplimiento de estos temas por parte del CEP y Protección Civil, más allá de no tener la posibilidad de obtener el REBOE, CEP, artículo 171, van de los 89,620 pesos hasta 1,344,300 pesos y el retiro del REBOE. Por la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, la multa va de los 14,170 pesos hasta 45,344,000 pesos y cárcel de entre 3 meses a 3 años. En Protección Civil no se encuentran aún los montos de dónde partir, pero la multa puede ser discrecional, dependiendo de la capacidad financiera del infractor y, por ejemplo, en Sonora se puede estipular también una sanción de pena corporal de 5 a 30 años de prisión. Amigos representantes de los medios de información, hemos estimado que para poder afrontar la carga de cumplimiento generada por la norma oficial mexicana 237, obligaría a las instituciones particulares de educación a incrementar el precio de sus colegiaturas entre 12 y 15%, solo para cubrir financiamientos por el atraso de hasta 3 meses y 15 días en los pagos que deben realizar los padres de familia, sin contemplar los costos administrativos y operativos que se generarán por tener que certificar un nuevo proceso y el costo de evaluación de la conformidad de los casos de verificación. Justamente a este incremento en las colegiaturas que generaría la norma 237 se refirió a principios del mes pasado el ingeniero Luis Arturo Solís Bravo, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. Dijo que los efectos secundarios de esta NOM 237 serían: 1. El incremento en los costos de operación de las escuelas particulares, costo que inevitablemente se trasladaría a los bolsillos de las familias mexicanas. 2. La desaparición de escuelas en el marco de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, lo que terminaría afectándolos, también porque la oferta educativa de las instituciones particulares se contraería aún más. Finalmente, señoras y señores representantes de los medios informativos, queremos decirles que las instituciones particulares de educación, lejos de estar exentas de las consecuencias de la pandemia, pertenecemos a uno de los sectores más afectados por esta. Se estima que 4 de cada 10 escuelas particulares desaparecerán, lo cual representaría el cierre definitivo de 18,657 escuelas particulares, mientras que la disminución de la matrícula iría del 30 al 60%. Por este motivo,
las instituciones particulares de educación exigimos al Gobierno de México hacer un alto y desestimar ya no solo la construcción viciada de la NOM, sino olvidarse, imponer una sobreregulación que, como ya hemos dicho, es inconstitucional y generaría perjuicios en el sector que le corresponde y a sus actores, que son los padres de familia que desean acudir a otras opciones de enseñanza más allá de las que tiene el Estado mexicano y nuestras representadas. Muchas gracias. Es cuanto. Muchas gracias, Pilar. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra rueda, a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Nuestra primera tenemos a Yasmín Zaragoza de El Financiero. Amiga Yasmín, muy buenos días. ¿Gustas hacer directamente tu pregunta? Hola, buenos días. Pues para preguntarles si ustedes van a tomar alguna otra acción como sería ampararse, dado que esta norma pues ya está avanzada, ¿no? Y que nos comentara un poco más los problemas que van a tener para cobrar las colegiaturas. No le entendí muy bien ahí, si podría abundar. Eso sería mis cuestionamientos. Gracias. Muchas gracias, Yasmín. Pilar, ¿Podría ayudarnos, Itzel? Claro, con gusto. Gracias, gracias, Yasmín. Gracias a todos por estar en esta rueda de prensa. Pues mira, por supuesto que se tendrían que tomar las decisiones adecuadas en el tema de la defensa jurídica. Sin embargo, el día de hoy, afortunadamente, todavía es posible que el Consejo Consultivo que está llevando a cabo la elaboración de la norma, en realidad se llama Comité Consultivo Nacional. Hay un Comité Consultivo Nacional por cada secretaría federal que existe. Estos comités son los que deben de expedir el anteproyecto de cada norma según la necesidad que se tenga que resolver, necesidades que tuvieron que haber sido estudiadas y que se justifique la resolución de un problema grave, cosa que no está ocurriendo en este caso, porque no es la Secretaría de Educación quien está emitiendo esta norma, es la Secretaría de Economía, en cuyas facultades no existe la posibilidad de tomar decisiones y de intervenir en cuestiones de materia educativa nacional. En ese sentido, por supuesto que hay cosas que hacer, pero insisto, en este momento del procedimiento de creación de la norma, el propio comité consultivo está conforme al reglamento de la Ley de Metrología y Normalización, que es la ley aplicable para la creación de esta norma de manera específica, porque esta es una ley que hoy ya es abrogada, es decir, ya no es vigente, pero sí lo es para esta específica norma todavía, por cuestiones jurídicas. Tienen el artículo 33 de ese reglamento, de esta ley de metrología, la posibilidad de que, derivado de los comentarios emitidos en el proceso de consulta pública, comentarios que ya han sido emitidos con fundamento y sustento jurídico, se acredite que no existe materia para que la norma jurídica, la norma oficial mexicana, este conjunto de reglas, no exista, se debe cancelar el proyecto de norma. Estamos justo en el proceso, en el procedimiento jurídico en el que pueden cancelar la existencia de esta norma. Si el Comité Consultivo Nacional no lo hiciera, todavía tiene que enviar esta redacción de norma a la Comisión Nacional de Normalización, donde también se puede tomar esta adecuada decisión de cancelar la publicación de esta norma. Es decir, se tiene que cancelar el proyecto. Perdón. Dadas estas circunstancias, esto es lo que procede, porque el Gremio Nacional ha extendido de sobra las causas por las cuales, con fundamento y sustento jurídico, insisto, se acredita que no debe de existir esta norma, que no es necesaria por los perjuicios que provocará directamente a la ciudadanía. Calcular el costo que le va a generar a cada
sector de la población en los diferentes estados que tienen la libertad, hoy tienen la libertad de decidir en dónde desean que sus hijos o ellos mismos estudien, se va a perder. No se va a poder tener esa libertad ya porque no vamos a poder tener la capacidad económica de acceder a esa libertad de decisión, a esa opción de decidir. Eso es lo que se está restringiendo en primer lugar. Y es difícil saber cuál es el costo que tendrían que haber revisado en un estudio complejo, en el que tendrían que haber explicado las medidas de esta norma, tendrían que haber dado alternativas para que esta norma exista, las razones para desechar los argumentos que hemos emitido, también con sustento jurídico. Se tendría que haber comparado esta norma oficial mexicana propuesta con otras normas similares a nivel internacional que no existen, porque la educación no es un acto de comercio en ningún lugar del mundo. Esto sería extraordinario que ocurriera en nuestro país. Este reconocimiento como un acto comercial, cuando no lo es un derecho humano reconocido como derecho fundamental en nuestra Carta Magna en beneficio de la ciudadanía mexicana. Tendrían que haber descrito las ventajas y las desventajas de la existencia de esta norma, cosa que también no se ha hecho, no existe, la factibilidad técnica y la comprobación de que sí se puede cumplimentar esta norma, es decir, que todo el sector educativo nacional particular puede cumplir con esta obligación de esta norma sin generar un perjuicio como el cierre de escuelas, que es la primera circunstancia que vendría como consecuencia. Y por supuesto, el impacto a la economía, que obviamente no está calculado, porque si lo hubieran calculado, tendrían que haber hecho un estudio muy complejo, muy vasto, porque las escuelas particulares de este país, además de hacer educación pública, además de pertenecer al sistema educativo nacional y a través de ellas llevar la educación, que es una obligación del Estado de salvaguardar este derecho, en lo cual coadyuvamos todos los días sin que le cueste al Estado de manera directa un solo centavo, lo cual hacemos con gusto, aportándole recursos al propio Estado mexicano para cumplir con obligaciones de esa y otras muchas índoles. La variación de los costos de la educación en México en el sector particular es muy grande. No han calculado ni siquiera el promedio. Entonces, nosotros somos quienes estamos aportando como gremio nacional estas circunstancias. Es complicadísimo decir cuánto en lo económico le va a afectar, porque, insisto, en esta variación de diferentes opciones que existen, es muy complejo estimar el costo. Lo que sí podemos estimar es que sería asestar un golpe al bolsillo de la ciudadanía mexicana en el peor de los momentos históricos de nuestra nación. Espero, Yasmín, que hayamos contestado tus preguntas. Muchas gracias, Itzel. Como les ponía ahí en el chat, Itzel es integrante del Consejo Directivo de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, CENEP. Muchas gracias. Bueno, pues le damos ahora la palabra a Jaime Zambrano de la revista Única Puebla. ¿Quieres hacer la pregunta directo, Jaime? Por favor. Muchas gracias, buen día, saludos a todos. Por estados, no sé si nos podrían dar cuál será el impacto de esta medida, si tienen calculado el número de escuelas afectadas, digamos, por los principales estados que tienen más instituciones de educación superior, y en Puebla, de educación privada, y en Puebla, ¿cuántas instituciones resultarían afectadas, así como cuántas forman parte de la agrupación que representan, en este caso en este caso de la Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares incorporadas a la SEP en Puebla? Muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta, Jaime. Adelante, ¿quién nos...? Puedo contestarle. Mira, para hacerte específicamente en Puebla, bueno, vamos a hablar en general, se considera un 35% de deserción en media superior. En Puebla no estamos hablando de, pues, un 20%, o sea, hay escuelas que están cerrando,
Es muy delicado y como ya dijimos, números generales en este informe, pero a nivel nacional estamos siendo afectados sumamente y hay riesgo de mayor cierre de escuelas. Agregar un poquito, decirte que el nivel medio superior es por ahora el menos afectado. Donde tenemos mayor problema es en la básica y específicamente en preescolar. Muy bien. Por el momento no hay datos totalmente, ¿verdad, Pilar? Así es. Muy bien. Muchas gracias. Sí, más adelante seguramente haremos alguna otra rueda de prensa para darles más datos. Le damos el uso de la palabra también para que realice su pregunta a Ernesto Gloria. Ernesto, amigo, buenos días, adelante. Gracias, Renato. Muy buenos días a todos. Yo tengo 3 preguntas. La primera, si nos pudieran compartir, si es que tienen los datos, ¿cuántas escuelas particulares desaparecieron por la pandemia de COVID-19? ¿Cuántos niños habrían dejado de atender por este sector? ¿Y cuántos maestros, trabajadores, en fin, todo el personal que laboraba en estas escuelas habría perdido su empleo? La segunda es que si consideran que con esta NOM la intención de este gobierno es atacar a la educación privada, la actual administración ha tenido una característica específica contra la iniciativa privada en lo que va de la gestión. Me gustaría conocer su opinión o de dónde deriva esta NOM que se está impulsando por la llamada 4T. Y finalmente la última, preguntarle si tendría cabida el sector público para recibir en su caso a los alumnos que dejen la educación privada por el incremento de costos y las afectaciones que ya señalaba la señora Pilar Martínez. Y por último, una última, déjenme agregar, si han tenido ya contacto con algún funcionario, tanto en economía, en la Secretaría de Educación Pública, para que coadyuve en este tema o simplemente han sido ignorados. Muchas gracias por sus respuestas. Yo te voy a dar el número del periodo 2020-2021. 243,000 alumnos que terminaron el ciclo anterior no se inscribieron ya en a ese nuevo ciclo escolar, o sea, con respecto al del 2019. Eso fue por falta de recursos, y se sumó 398,000 registros menos para el 2020-2021. Eso es en cuanto a cifras. Las otras preguntas pediría a mi compañera o a mis compañeros que le den respuesta, por favor. No sé, Itzel, si nos pudieras ayudar. Sí, con gusto, para Ernesto. Mira, el origen de esta norma, según se nos fue manifestado por quien coordina el proceso de creación de la norma, que es el representante del Comité Consultivo Nacional, que es quien coordina estas actividades, que a su vez es el director de normatividad de la Secretaría de Economía, pues nos dijo que la norma va, porque es un área de oportunidad que se ha detectado, pues para generar regulaciones e ingresos. Hemos solicitado de manera incansable el anteproyecto de la norma, que no se nos ha sido expedido para conocer el estudio técnico y las comprobaciones de datos. También el gran problema, la justificación que existe para resolver a través de la norma, porque las normas oficiales mexicanas son regulaciones jurídicas que no tienen que pasar por el poder legislativo de nuestro país, es decir, no hay necesidad de que las haga la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores del país, se hacen para regular cosas de manera inmediata sin tener que pasar por ese proceso. En materia educativa, esto es algo que pues no podría aplicar viniendo de una secretaría como la de Economía, ya que esta secretaría regula, insistimos, las circunstancias de comercio que tienden a proteger a una relación que se llama relación de producción, de consumo, que no existe
en las actividades educativas. Entonces, sí hemos tenido durante el proceso de consulta pública y grupos de trabajo para la revisión de esta norma acercamiento, han hecho caso omiso a todos los comentarios que hemos emitido, les llaman comentarios técnicos, a lo que se considera el sustento jurídico, la fundamentación legal que hemos dado para acreditar que existen nada más en lo federal más de 53 normas federales que regulan la educación. A esto tenemos que multiplicarle los reglamentos, los acuerdos, los programas, los decretos, las circulares, en fin, que disponen las reglas a las que nos tenemos que ceñir en materia educativa a las escuelas particulares. A esto, Ernesto, habría que mencionarte que en materia educativa existe, como en salud, algo que se llama, existe pues una relación en la que se tiene que dar esta similitud en la aplicación de las normas, pero se van adaptando esta responsabilidad que existe de todos los niveles de gobierno, es decir, no solamente son estas normas federales que comentamos las que se aplican de manera transversal, sino que también se aplican las normas estatales que se van creando para el caso y las normas municipales que se van creando para el caso, que van advirtiendo cuestiones que regulan en lo regional al sector educativo particular. Entonces, este número de 50 y tantas normas federales, pues se multiplica porque tienen que bajarse pues al nivel estatal y luego al nivel local, que es el más cercano a la realización de la actividad educativa. Esto complica muchísimo la realización porque pues se multiplican no solamente las obligaciones, sino las sanciones que pudieran llegar a aparecer. Y por supuesto, como en todos los casos, si una norma no se llega a aplicar, como en el caso la norma oficial mexicana, pues también en el artículo 112 de la ley de metrología, que insisto, es la aplicable para la creación de esta norma, pues para el caso de no cumplimentar lo establecido con esta norma oficial, pues también habría multas que serían aplicables al sector educativo particular. A lo que se suma, vaya, las multas que mencionó la maestra Pilar Martínez, multas todavía más multas que tendrían que calcularse en caso de no cumplir con lo establecido. Entonces, en el acercamiento también ha recibido, aparte del gremio, el jefe directo de esta área de normatividad, que también es la dirección de normalización de la Secretaría la Dirección General de Normalización de la Secretaría de Economía, encabezada por Jesús Cantú. En el caso anterior, que es quien lleva el procedimiento, es el licenciado Alfonso Guatirrojo, quienes nos han recibido como gremio nacional, pero pues ha sido, insisto, caso omiso a las consideraciones que se han dado, puesto que en este instante existe la posibilidad, como decía anteriormente, de que se cancele este proyecto de norma. Estamos a tiempo de que esto ocurra, no ha sido publicada como norma definitiva y dado los argumentos y sustento jurídico que emitimos, sería lo propio cancelar este proyecto de norma, que sí sería en beneficio esta cancelación de la ciudadanía mexicana, insistimos, en su bolsillo y en las libertades. Y por lo mismo que mencionó la maestra Pilar, porque esta norma tiene sesgos de contraponerse a la trascendental reforma constitucional que se llevó a cabo en el 2019, que tiene que ver pues con la reforma al tercero constitucional, contradice, ¿no?, que en la educación no es un acto de comercio, todo lo que se tiene que hacer en función de publicitar el servicio educativo está regulado ya por la Ley Federal de Protección al Consumidor y múltiples normas de orden educativo. Y pues estamos en esa búsqueda todavía. Apelamos a que ustedes como medios de comunicación que tienden a buscar la verdad para comunicarla a los mexicanos como debe de ser, lleven en una vez más esta información, porque esto nos atañe a todos, siendo este sector un sector coadyuvante que, insistimos, no le genera costo al Estado, al contrario, le genera ingresos para coadyuvar en la realización de esta actividad educativa y muchas otras a nivel nacional. No sé si quede respondida la pregunta, Ernesto, espero que sí.
Seguimos a la orden. Muchas gracias. Solamente me faltó por ahí, no sé si tuvieran los datos en cuanto a los empleos que se perdieron de las escuelas también que dejaron de existir, porque es importante también pues darle relevancia a este tema que en medio de la pandemia pues se sigan perdiendo empleos, ¿no? Mira, al respecto todavía no tenemos los números, estamos precisamente haciendo la encuesta porque en este momento todavía no lo sabemos, estamos trabajando en ello. Y de entrada quizás sea relevante decirte, Ernesto, para el efecto de la pérdida de empleos, que el 10% generados, voy a hacer la precisión, a la aplicación inmediata de esta norma, porque preguntas respecto del COVID, yo me referiría al tema de la norma. Respecto del COVID, si se aplicara esta norma, si entrara en vigor de manera inmediata, el cierre de escuelas que no podríamos sostenernos por la aplicación de esta norma sería más o menos en razón de un 10% del total de escuelas particulares en el país. Ese sería un número más o menos que podríamos adelantar. En cuanto a las escuelas, ahorita voy a dejarle el micrófono a Ludwig o Norma Leticia, que nos acompañan para darte los datos del tema del COVID, y ahorita regresamos y te digo los datos del tema de la norma oficial, si nos lo permites. Sí, es que muy buenos días a todos. Ernesto, también habías hecho la pregunta de que si la SEP o los colegios públicos, las escuelas públicas pudieran absorber o recibir a los alumnos que ya no puedan estar dentro de la escuela particular. Yo creo que difícilmente, porque por algo también existimos y formamos una parte importante de la educación a nivel nacional, y al contrario, por eso también estamos pugnando ante todos, ante las autoridades, de que no entre en vigor esta norma, también para permitir que los colegios puedan seguir atendiendo a esa parte tan importante de la población, que de alguna manera pues van a estar también compitiendo o van a estar exigiendo ser recibidos por parte de la educación de la educación oficial, ¿no? Mira, y sentimos muy, así como lo mencionó Itzel, nosotros no hay una oposición a estar normados o reglamentados, al contrario, ¿no? Es tan grande ya la reglamentación, las normas o todo lo que tenemos que cumplir, que lo que estamos buscando es pues que nos permitan seguir adelante con nuestra actividad educativa, porque una de las consecuencias tendría que ser, y ese es también difícil de estimar, es que si van a querer que nosotros pues no podamos correr a ningún alumno, o que nos dejen de pagar más allá de 3 meses, pues todas las instituciones pues tienen que empezar a funcionar como una especie de bancos o de alguna de estas otras instituciones que más que vender algún servicio se convierten en sistemas financieros, y esa es una labor que ni nos compete ni nos queremos meter, pero de alguna manera pues sí, tenemos esa responsabilidad también con los miles de maestros o de las fuentes de trabajo, porque no nada más son los maestros, es todo lo que está alrededor de la operación de un colegio. Gracias. Muchas gracias, Ludwig. Le damos la palabra a Miguel Ramírez. Amigo Miguel, por favor, si nos quieres hacer tu pregunta. Perdón, antes que le des la palabra, yo quisiera agregar algo. En los acercamientos que solicitaba Ernesto, que se han hecho a través de nuestra la Confederación Nacional de Escuelas Particulares con la Secretaría de Educación Pública, justamente con un mes, pero un diálogo muy con mucho orden, con mucha claridad,
aún no se ha obtenido respuesta de ello, entonces estamos también en ese acercamiento para poder entablar ese diálogo con Secretaría de Educación Pública y que podamos ser escuchados ante esta situación de la NOM. ¿Ya? ¿Puedo? Adelante, Miguel, Gracias. por favor. Oiga, a mí me gustaría saber, por ejemplo, a las escuelas particulares también, muchos padres se quejaban de que había costos adicionales o actividades que luego afectaban el bolsillo de las familias, por ejemplo, que les ponían a vender donas o cosas así que para ayudar a los más pobres, etcétera. Y eso pues también no era como que muy voluntario, sino como que voluntariamente a fuerzas, ¿no? Y también si ustedes estarían planeando algo particular para apoyar a las familias mexicanas que todavía pudieran inscribir a sus hijos en la educación particular. Y si pudieran precisar los costos de cuánto les costó readecuar los espacios educativos con mayor ventilación y las plataformas tecnológicas. Gracias. Bien, si me permiten, compañeros, Miguel, mira, respecto a las quejas que se recibieron y lo que supuestamente ha originado esta NOM, ese número de quejas es muy bajo respecto al número de escuelas particulares que existimos en el país. Eso es te podría decir, un pretexto. Ese porcentaje no es significativo. Desde luego que hay escuelas que pueden tener algún tipo de situación como esta, sin embargo no es la mayoría, y pues las escuelas particulares tenemos una característica que promovemos mucho, el humanismo, la caridad, entre otras cosas, y a veces los papás lo malinterpretan. Esto es siempre de manera voluntaria, pero voy al punto, las quejas no son significativas. Segundo, decías tú sobre cómo apoyar a los chicos para todavía las inscripciones. Te voy a decir que las escuelas particulares a nivel nacional y todas estas asociaciones que estamos hoy unidas, tenemos la misma filosofía de apoyo. No va por ahí, o sea, nosotros somos abiertos, somos empáticos. No tendría caso sobreregular, no tiene nada que ver esto. Eso se arregla con cada institución y con de manera personal, de padre a escuela y de escuela a padre, lo que se pueda lograr. Pero siempre hay una puerta abierta, siempre hay diálogo y siempre hay un consenso para llegar a la mejor decisión. Y respecto a los costos de inversión, yo te diría que va dependiendo del tamaño de la institución. Hay desde 30,000 pesos hasta 4 millones o más que se han logrado a través de préstamos bancarios, como también ya lo decíamos en el informe, para poder tener las escuelas listas para recibir a los alumnos en esta nueva normalidad. Espero haber contestado. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Le damos la palabra a Vianey Chardo, por favor. Amiga Vianey, si nos quieres hacer, por favor, tu pregunta y disculpa. Claro, muy buenos días a todos. Además de este tema, a mí me gustaría saber cómo les fue en esta primera semana de regreso a clases a las instituciones particulares, saber si nos pudieran regalar estos porcentajes de cuántas escuelas terminaron en modalidad presencial, mixta o totalmente virtual, y saber si gracias a los protocolos que se aplicaron para aquellos que acudieron a clase presencial, pues hubo alguna sospecha o quizá algún caso confirmado de COVID entre la pues comunidad estudiantil que regresó a clases particulares. Muchas gracias. Pues mira, gracias, Vianey. Creo que lo bueno con eso es que para nosotros fue una
una muy buena noticia el poder empezar con las clases. Y yo sé que ustedes están buscando esas cifras de exactamente qué porcentajes. Yo me iría a visitar cualquier colegio o la salida de cualquier colegio y ver las caras de felicidad de todos los alumnos, de poder ver a sus compañeros. Varía muchísimo la cuestión de la presencialidad, porque pues también parte de los protocolos que nuestras instituciones, nuestros colegios han estado implementando, pues va por etapas, va paulatino. Hay instituciones que en la mitad empezaron en presencial asisten al colegio, porque las instalaciones pues también cada una tiene una capacidad diferente, ¿no? Pero el otro día había un colegio que me platicó que tienen salones tan grandes que pudieron asistir prácticamente el 100% de los alumnos. Otros van una semana, va parte de los grupos. Esta semana están yendo los que no fueron la semana pasada. Hay algunos que empezaron con en los niveles inferiores, y así van a ir creciendo paulatinamente, ¿no? Y por lo menos desde el punto de vista de ACOM, hasta ahorita no tenemos ningún reporte de que hayan tenido que cerrar o que hayan tenido que, o sea, al contrario, ¿no? Están viendo de que los papás se han quedado mucho más tranquilos con las medidas que hemos ido adoptando, y vamos a ver que ese número va a ir creciendo semana con semana, ¿no? Y hay otros colegios que, por ejemplo, tuvieron dentro de su protocolo, dijeron, ok, vamos a tomar como día cero el primer día de clases y vamos a dejar, vamos a tener todavía en línea una semana o 10 días y luego empezamos, ¿no? Es muy variado, pero realmente créanme, si vemos la satisfacción, y no solo de los niños, también, o de las niñas, sino también de los maestros, por poder estar dando otra vez sus clases de manera presencial, ¿no? Y donde se puede, pues el mismo maestro está atendiendo frente a sí al grupo, y por cámara, pues atendiendo de manera remota a los que decidieron o tuvieron que quedarse en casa, ¿no? Porque pues también aquí es una acción totalmente voluntaria de la mano con los papás. Y me voy a regresar un poco por ahí la pregunta que hacían, qué medidas o qué tomamos. O sea, si alguien llega hoy y no se ha inscrito y se quiere inscribir, tiene las puertas abiertas. Si alguien tiene algún problema, alguna situación, en todos los colegios, quien llega, toca la puerta, presenta su caso, tiene una escucha, ¿no? Porque realmente esa es nuestra labor, y todo lo que hacemos lo hacemos por el bienestar de los hombres. Y comprendemos que pues para muchos la situación pues todavía en casa, en las familias, la parte económica pues no está resuelta. Muchas gracias. Sí, bueno, me gustaría saber si tuvieran alguna actualización, porque justamente la última conferencia que nos ofrecieron, nos habían dicho que estaban preparando una especie de censo o de recopilación de datos de todas las escuelas afiliadas para saber cómo habían planeado su regreso a clases, y se nos había dicho que aproximadamente el 10% había optado por la opción presencial, mientras otros tantos tercios en opción mixta y virtual. Entonces, no sé si hubiera una actualización de esos números, por favor. Mira, en este momento no lo tenemos porque estamos como muy enfocados en este momento en la norma 237, que es una amenaza terrible para nuestras instituciones. Como lo dice mi compañero Ludwig, ya estamos preparados. Sin embargo, sentimos esa amenaza terrible de la norma 237, que es en este momento pues uno de los puntos más
sensibles para nuestras escuelas particulares, pero estamos trabajando en las estadísticas que ustedes requieren y que pronto podremos hacerlo. Seguramente será en la próxima conferencia de prensa, que es el próximo lunes, y estamos programando cada lunes a las 9 para mantenerles informados, y es una promesa, próximo lunes les daremos esta información. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar, muchas gracias, Vianey. Y bueno, Nora Bucio, amiga, adelante, por favor. Buenos días, perdón, pero no me quedó muy claro si se van a amparar o no ante la norma. Muchas gracias. Itzel, ¿puedes hacer el favor? Sí, gracias, Nora. En caso de que la norma llegara a publicarse de manera definitiva, por supuesto que está contemplado solicitar el amparo, pues para buscar la protección, ¿no?, de la justicia federal, para que esta norma, que a todas luces violenta no solamente el hecho de que la educación es un derecho humano protegido en nuestro país, que no es un acto de comercio, que ya está protegido en nuestra nación por una ley federal, cualquier relación comercial que se pudiera dar en hipótesis en la cual también puede caer una escuela particular, pero que ya está legislado, ya está previsto, ya hay una norma que protege tanto a proveedores como consumidores, y si alguna escuela llegara a caer en esas hipótesis, está ya una ley que existe para ese tema. Por supuesto que estaríamos pensando en la promoción del amparo correspondiente para que esta norma no se llevara a cabo. Desafortunadamente, como ustedes saben, el amparo solamente protege a quienes lo solicitan. Entonces, estaríamos hablando de amparos que tendrían que ser amparos colectivos, a los que las escuelas particulares tendrían que irse adhiriendo, tendrían que irse uniendo, y quienes no lo puedan solicitar, porque vaya, también solicitar un amparo, pues también tiene sus costos, ¿no? Es decir, no es gratuito acercarse al auxilio de los expertos en esas materias, que también son profesionales, igual que los maestros en la realización de su trabajo profesional. Igual pues tendríamos que acercarnos a estos profesionales para que nos ayuden en esta consecución del amparo de la justicia federal, pero sería en beneficio de la ciudadanía en realidad. Todo esto que las escuelas estamos haciendo, que percibimos como un gran riesgo, esta norma, no es el riesgo primario, digámoslo, para las escuelas particulares. Seríamos los segundos afectados de manera inmediata, pero a la primera afectación, la más grave, la más seria, la más delicada, es a los ciudadanos mexicanos. La libertad de educación se verá restringida, el acceso a la educación. Esto es gravísimo considerando el momento por el que pasamos. Esta afectación en el bolsillo, porque se encarecería el servicio, afectará gravemente una vez más a la ciudadanía nacional. En ese sentido, pues sí, esta búsqueda de la defensa por el amparo tendrá que ser no solo para las instituciones particulares, va más allá. Es la búsqueda de la defensa del acceso a la educación, de este derecho fundamental para los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, la ciudadanía mexicana, que se merecen seguir teniendo el derecho de llegar a la educación, por todas las vías que conocemos y por todos los medios que están disponibles a través de las escuelas particulares, que sí han disminuido radicalmente sus costos, han abierto las puertas. No olvidemos el 5% obligatorio de becas que se tienen que otorgar, establecidos por nuestra autoridad, la Secretaría de Educación Pública, y que respetamos y que estamos dispuestos siempre, cada ciclo escolar, a cumplir con ello. Además de ese 5% obligatorio de becas, que ya están las convocatorias disponibles, hay muchas otras becas que estimulan además los talentos artísticos, los talentos deportivos, la excelencia académica, el trabajo social que pueden llegar a hacer los jóvenes por sus comunidades, la creación y la innovación científica. En fin, hay una cantidad inmensa de oportunidades dentro de las puertas y de los espacios de las escuelas particulares a nivel nacional.
No somos el enemigo del pueblo mexicano, somos el mejor aliado que puede tener y seguiremos defendiendo el derecho a la educación nacional siempre. Hasta que las capacidades y las oportunidades nos lo permitan, estaremos del lado de los mexicanos y del lado de la Secretaría de Educación en la defensa de sus facultades exclusivas y del beneficio de los mexicanos. Muy bien, muchísimas gracias. Y Itzel, esperamos que todas sus preguntas, amigos, de representantes de los medios de información, esperamos que todas sus preguntas hayan sido respondidas. Me queda una. ¿Podría ser una? Miguel Ramírez. A ver, Miguel, sí, adelante, por favor. Oiga, nada más, ¿cuántos maestros emplean ustedes o cuántos profesionistas de la educación tienen en todas las escuelas agremiadas? Pues mira, está precisamente trabajando la encuesta, te los vamos a decir. Mira, tan solo en el estado de Hidalgo tenemos 15,000 docentes, pero estamos trabajando en toda la República para saber cuál es la fuente de empleo, porque recuerda que no solamente son maestros, también son administrativos y personal de apoyo, mantenimiento y todo eso. Entonces, yo les prometo que la próxima conferencia, el lunes a las 9, ya tendremos esa estadística completa para ustedes. Gracias. Sí, también, si me permiten sumar para la información de Miguel, hacer la consideración, Miguel, que a mayor dificultad de la educación, es decir, a mayor especialidad de los temas que se tiene que enseñar, aumenta el número de profesionistas especializados en cada materia. Es decir, en educación básica, será un ejemplo nada más, Miguel, si nos lo permites. En educación básica, un maestro atiende a un grupo de estudiantes y transmite, guía, instruye las materias diversas que se tienen que dar a los chicos. Es decir, un maestro por grupo. Ejemplo, conforme avanzamos a secundaria, educación media superior y superior, esto va requiriendo de que haya más maestros por cada grupo de estudiantes, porque el conocimiento se va haciendo mucho más especializado y se requieren maestros expertos especializados en cada área, pues para transmitir el conocimiento específico. De tal forma que te podría dar un ejemplo que en una licenciatura de humanidades, por ejemplo, por un grupo puede llegar a haber entre 8 y 10 profesores. Entonces, esto es lo que estamos haciendo la revisión, además de lo que ya indicó la maestra Pilar con toda la corrección, pero a mayor especialidad del conocimiento, mayor cantidad de maestros que son necesarios, porque pues justo eso, la especialización del conocimiento requiere a los expertos de cada materia. Entonces, en educación básica, un maestro por grupo y así va aumentando. Entonces, les tendremos la información en la siguiente rueda de prensa, pero bueno, esto es importante de considerar, Miguel. Gracias. Muy bien, y también nos está comentando José Alberto. José Alberto, adelante, por favor. Gracias. No, solo comentar que también en la educación básica muchos colegios tienen maestros especialistas, depende del modelo del colegio, la cantidad de maestros que tienen, y si son bilingües o trilingües, pues se triplica la cantidad de maestros, ¿no? Nada más hacer esa aclaración. Muchas gracias, José Alberto. Bueno, pues nuevamente, pues no sé si tengamos algún comentario que quieran hacer final. Si no, cerramos la rueda de prensa en este momento. No, ¿verdad? Creo que estamos Solamente bien. agradecer la presencia de todos, tu coordinación, Renato, y la de mis compañeros. Y éxito a todos y que tengan lindo día. Buenas tardes. Buenos días. Y me gustaría también agregar que, como dijo la maestra Pilar hace un momento, que las ruedas de prensa serán los lunes a las 9 de la mañana y nos gustaría contar con su presencia para tratar precisamente este tema que abarca mucho más de lo que ya se les ha compartido. Entonces, queremos hacer extensiva esta invitación nuevamente. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Norma Leticia.
Muchas gracias a todo nuestro panel, Pilar, Itzel, José Alberto, Ludwig. Y bueno, pues amigos representantes de los medios de información, les damos las gracias. Como siempre, ya saben ustedes, estoy a sus órdenes para cualquier otra información que necesiten o para entrevistas con los y las representantes de las instituciones particulares de educación. Que tengan un muy buen día y a seguirnos cuidando porque esta pandemia pues todavía está causando estragos. Y bueno, pues hay que cuidarnos para que vamos a tratar de bajarla lo más pronto posible. Muchas gracias, muy buen día, que tengan un excelente lunes. Saludos. Gracias, bye.